Muy buenos días, soy el agente Mendoza, laboro desde hace año y medio en este altar patrio. En nombre de la Policía Nacional, la comunidad de Pantano de Vargas y el departamento de Boyacá, les damos una bienvenida. Yo soy muy ordenado, vamos paso por paso. Aquí se llama Pantano de Vargas. Vamos a definir por qué Pantano de Vargas. Primero que todo, Pantano de Vargas es una de las 38 veredas de la ciudad de Paipa. Como podemos observar, todas estas llanuras por detrás del monumento, esto era un pantano con una extensión de 4 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho, una profundidad aquí en las orillas de 1 metro y 5 metros en el centro. La mano del hombre con retroexcavadoras drenaron allí por la parte de atrás de la casita, la afuera, allá al fondo, abrieron zanja y el agua del pantano fue allí. Y ella fue a correr el agua aquí a 10 minuticos que pasa el río Chicamocha, convirtiéndose en terrenos secos de las fincas ganaderas. Pantano porque era un pantano. Ahora, ¿por qué de Vargas? Esta casita bonita que vemos allá arriba, ahí vivía el terrateniente, el dueño de este lugar, llamado Juan de Vargas. Él era criollo colombiano. Por ser el dueño de este lugar, le dieron el nombre Pantano de Vargas por Juan de Vargas. Dice la historia que Juan de Vargas, su esposa y sus 12 hijos, en total 14, miembros de una familia, fueron fusilados vilmente por las tropas realistas españolas, al mando del coronel José María Barreiro, el jefe máximo de las tropas realistas españolas, diciendo que ellos le tenían preparada una bienvenida a nuestro libertador Bolívar, donde eso era totalmente falso. Como en todo conflicto, muere gente inocente. Y por ser los primeros patriotas en derramar sangre, le dieron el nombre al lugar, Pantano de Vargas. Ya sabemos por qué. Vamos a definir el lugar. ¿Contaron las escaleras al subir que les dije? Excelente. Significan que un día antes de la batalla, nuestro libertador Simón Bolívar estaba cumpliendo 36 años de vida. Recordemos que la batalla aquí se llevó a cabo el 25 de julio de 1819 y nuestro libertador Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela, ¿sí? Un día antes de sus 36 añitos. La plazoleta tiene 100 metros de larga por 25 metros de ancho, 42 metros y medio de altura. Cada caballo con su jinete y su lanza, que está hecho en bronce fundido, pesa 2,5 toneladas. Todo el monumento en general, que está hecho en concreto, hierro, la parte blanca, y bronce, la escultura, pesa 2.000 toneladas. Esta obra fue elaborada por el escultor colombiano de Fredonia, Antioquia, Rodrigo Arenas Betancur, el mismo que hizo el Bolívar desnudo en Pereira, la Gaitana en Neiva y muchas obras más. Esta parte que tiene 3 filos de una punta de concreto nos da a entender el escultor que es la punta de la lanza. La delgadita y larga de encima, que parece a punta de aguja, es la punta de la bayoneta. Cuchillo que le instalan en la punta de los fusiles para convertirlos en punta de lanza. El pasado 25 de julio, el mes pasado, cumplió 41 años de inaugurado y 191 años de la batalla y campaña. Trabajaron 150 hombres en esa gran obra. Una empresa Mopal fue la que hizo el contrato de esta gran escultura. Por este costado contamos 7 caballos con sus jinetes. Por el otro costado contamos otros 7. Y el que está arriba en el centro de espaldas, que ahorita lo vamos a ver bien desde allá, es el coronel Juan José Rondón. Por eso aquí es llamado el monumento de Rondón y los 14 lanceros del Pantano de Vargas. No sobra decirles que hace mes y medio terminaron la restauración de esta gran obra. Duraron 4 meses, o sea, hace 5 meses y medio que habían empezado a elaborar. Les costó al Estado 350 millones de pesos la restauración de esta gran obra. Vinieron 6 restauradores de la Universidad Externado de Colombia de Bogotá y 4 ayudantes, en total 10. Un señor Temistocles Suárez fue el contratista de esta gran obra, porque había unos que estaban rojos, otros verdes, negros, descoloridos, y los unificaron y con una gran hermosura de este monumento. Los que vinieron durante 4 meses se fueron tristes, porque esto estaba lleno de andamios y una cinta por encima negra y no pudieron ver esta gran escultura. Por eso desen gusto hoy admirando esta gran obra. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?
¿Preguntas? Tío, ¿preguntas? No, Vamos a seguirle. cuando de aquí a, pues la mayoría de las tropas estaban, o los generales grandes estaban ubicados en Villa de Leyva. Todo esto era hecho a punta a caballo, ¿no? Sí, señor. ¿Cuánto hay, qué distancia hay de aquí a Villa de Leyva? En carro, de aquí en carro se gasta por ahí unas 2 horitas. Entonces les voy a contar qué pasó aquí, ¿correcto? Ahora sí vamos a hacer el recuento, qué pasó aquí. Nos quedamos aquí. Sí, ahí mismo, aquí mismo. Bueno, la campaña libertadora, desde cuando nuestro libertador Simón Bolívar partió el 26 de mayo de 1819 de la hacienda Mantecal o Caños de los 70 en Venezuela, entrando a Colombia por los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca, fueron 77 días. En esa travesía de 77 días se llevaron a cabo 4 batallas de las tropas realistas españolas contra nuestras tropas patriotas. Me sé de memoria las 4 batallas, pero aquí los voy a cansar hora y media y hasta más. Únicamente vamos a nombrar en qué sitios fueron las 4 batallas y nos vamos a dirigir a la que estamos visitando hoy. La primera batalla se llevó a cabo el 27 de junio de 1819, al mes y un día que partieron del 26 de mayo al 27 de junio, un mes y un día, en un sitio llamado las Termópilas de Pisba y Paya. ¿Qué son Termópilas? Son fortificaciones en piedra. Los historiadores le dieron ese nombre porque en Grecia hay unas igualitas y unas Termópilas de Grecia, y aquí son las Termópilas de Paya. Allí se llevó el primer encuentro, la primera batalla del ejército realista español contra nuestros patriotas. La segunda batalla se llevó tiempo después, como 14 días después, en un sitio llamado Río Gámeza o el Río Playero, que le dieron ese nombre. Es la misma vía que va hacia los municipios de Monguí, Mongua, Gámeza, Tópaga, Corrales, aquí de Sogamoso media hora hacia abajo. Allí se llevó la segunda batalla. La tercera batalla se llevó a cabo en donde estamos visitando hoy, en el glorioso monumento de Rondón y los 14 lanceros del Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819. La cuarta y última batalla se llevó a cabo 13 días después de esta, el 7 de agosto de 1819 en el puente de Boyacá, que fue la que selló la independencia. Ese es el orden y la ruta de la campaña libertadora. Aquí antiguamente se llamaba el Cerro del Cangrejo, porque el cangrejo es un animal que está a la orilla del pantano, y como este cerro está a la orilla del pantano, le han dado ese nombre. Por eso dice allá restaurante y bar ¿el qué? El cangrejo, en honor al cerro. Ahora sí, sí, como soy de ordenado, ahora vamos a ver qué ocurrió acá. Hermoso. El coronel José María Barreiro, el jefe máximo de las tropas realistas españolas, se encontraba instalado allí en Paipa, detrás de aquí de la cordillera. De allí movilizó su ejército español hacia este lugar e instaló su puesto de mando y su cuartel general. Por eso lo senté acá, en esta casita que se ve del poste derecho allá. Esa casa era, se llama, le dice la historia, la casa de las 6 ventanas. Su nombre lo dice, acá al lado 3 ventanas. El dueño de esa hacienda en esa época era un español llamado José Antonio Díaz, que fue el que les llenó de cucarachas la cabeza a los españoles para que vinieran y acribillaran a su vecino, a Juan Vargas, su esposa y sus 12 hijos. ¿Para salvarse? No, era para que de envidia, que como él era español. Qué calidad de vecino, qué calidad de vecino tenía Juan Vargas, que lo mandó fusilar. Cuando llegó aquí las tropas españolas se dieron cuenta que las tropas patriotas no habían llegado a este lugar. Barreiro ordenó a los españoles, a los soldados españoles, que se tomaran los cerros más altos, porque el que primero copa una altura tiene la ventaja sobre el enemigo. A mi frente y a la espalda, y ustedes vemos este cerro, que hace 191 años no era arborizado o había árboles nativos muy bajitos, era llamado el Cerro del Picacho. En la actualidad lo llaman el Cerro de la Guerra, porque primero lo coparon los españoles, cuando llegaron los patriotas entraron en batalla y allí comenzó el derramamiento de sangre. Después siguieron aquí en el Cerro del Cangrejo y después en estas laderas, porque esto era pantano. Nuestro libertador Simón Bolívar y las tropas patriotas se encontraban instalados 4 días antes de la batalla, fue el 25, 4 días antes, el 21 de julio. Habían llegado allá a Duitama, a un lugar que se llama Los Corrales de Bonza. Corrales porque era donde guardaban los caballos. Y Bonza es una vereda que pertenece a la ciudad de Duitama, donde hace 191 años instaló su cuartel general Bolívar. Hoy en la actualidad funciona
el grupo mecanizado, el batallón de caballería del ejército del Silva Plazas. En ese entonces nuestro libertador Bolívar y las tropas patriotas, con ayuda de los hermanos Villate, uno de ellos es el alcalde de Tibasosa, un pueblito aquí cerca de Sogamoso, mandaron construir 14 balsas. Eran pedazos de troncos amarradas con juncos, algo muy rudimentario, porque en 4 días no pueden hacer nada sofisticado. ¿Para qué las 14 balsas? Para cruzar el pantano y el río Chicamocha, porque el día antes de la batalla, los cumpleaños de Bolívar, había llovido tanto que iba muy crecido el río. Comenzaron a las 5 de la mañana los primeros patriotas del 25 de julio a cruzar el pantano y estaban llegando a este lugar a las 10 de la mañana. ¿A dónde llegaron? Volteemos nuestra carita y vamos a ver este cerrito bajito que vemos aquí, que hay unas banderas en la parte de encima. ¿Sí la vemos? Sí, sí, sí. ¿Sí la ve? Aquí en esta casita blanca arribita. Ah, sí, ya. Sí, sí. Ahí está la bandera de Colombia, la bandera de Boyacá y la bandera de Paipa. Ese cerro lleva hoy en día el nombre del Cerro de Bolívar, del apellido de Bolívar, porque allí fue donde instaló su cuartel o su puesto de mando nuestro libertador Bolívar. Así que es un cerro muy bajito a comparación de los otros. Los otros ya estaban copados por los españoles. Detrás de ese cerro, a 50, 100 metros, a mano izquierda, la vía que va para Duitama, hay una casa que se llama la Casa de Varguitas, que era de propiedad de los Vargas, donde lo tenían como despensa, como granero, donde guardaban sus cosechas. Todo eso lo ocupó nuestras tropas patriotas. Al subir a donde están las banderas, gastaremos 3 minuticos subiendo a pie. Hay escaleras y leyendas. Y en la mitad del cerrito hay un hueco en la roca y la historia la llama la Piedra Hueca, donde dicen que allí fue donde Bolívar se detuvo a analizar y pensar cómo enviaba a sus ejércitos para que pelearan contra las tropas españolas. Nuestro libertador Bolívar, cuando llegó aquí a las 10 de la mañana, se dio cuenta que los cerros más altos están copados por los españoles. Bolívar envió al hombre de las leyes. ¿Quién es el hombre de las leyes? Francisco de Paula Santander, porque él decía, si las armas nos dieron la independencia, las leyes nos darán la libertad. Y su política era mediante las leyes. Bolívar lo envió bajo su mando, el hombre de la ley es 4 cargas, significa 4 grupos grandes de soldados patriotas para que subieran al cerro y entraran en batalla contra los españoles y los lograran despojar del cerro. Los españoles tenían mejor ventaja por la altura, mejores armados y mejores alimentados, y el campo que iban ganando nuestros patriotas volvían y lo perdían. En vista de eso, como el par de enemigos estaban en línea recta, Bolívar y Barreiro, mirando lo que estaba aconteciendo en el cerro. Bolívar les envió un refuerzo al hombre de la ley, y ese refuerzo, una quinta carga, la componían 500 soldados de la Legión Británica al mando del coronel inglés Jaime Rooke, y los envió para que a punta de lanza y de bayoneta apoyaran al hombre de las leyes. Estaban a punto de ya de coronar el cerro de la guerra cuando el coronel Jaime Rooke fue herido de un tiro en su brazo izquierdo. Su brazo le quedó colgando de un tendón. Su médico de cabecera, el inglés Tomás Forley, lo llevó hacia la casa de Varguitas. Le prestó los primeros auxilios y a sangre fría, sin anestesia ni nada, con un serrucho le cortó el tendón que le colgaba en su brazo y su brazo le cayó al suelo. Con su brazo bueno recogió el que le había caído y dijo, si con un brazo he vencido, con el otro venceré, ¡viva la patria! Y el médico que le amputó su brazo, que era paisano también inglés, le preguntó que cuál patria. Y él dijo que no la que lo había visto nacer, que era Inglaterra, sino la que le iba a dar sepultura. Se refería a Colombia, en el cual Colombia lo acogió como un gran patriota. 24 horas después, debido a su herida, le dio gangrena y nuestro coronel Jaime Rooke falleció. Su brazo reposa actualmente allí enterrado en la casa de Varguitas. En honor a él, el parque principal que queda frente a la iglesia de Paipa se llama el Parque Jaime Rooke. Hay un batallón del ejército en Ibagué, Tolima, que lleva su nombre. Y varias edificaciones en todo el país llevan su nombre en honor a él. Cuando ya se dio cuenta Barreiro que en 2 tiempos los patriotas no habían podido coronar el cerro de la guerra, Barreiro mandó izar la bandera de España. Se llenó de orgullo y Barreiro vio ganada la batalla. Ante 10 vargueños blasfemó contra Dios diciendo, vive el rey de España, ni Dios con su gran poder me va a quitar esa gran victoria. Y mandó a 600 soldados de la Casa de las 6 Ventanas al mando del capitán Ramón Francisco Bedoya para que apoyaran a los otros españoles que se encontraban disputando el cerro de la guerra. Nuestro libertador Bolívar, cuando vio que venía toda esa cantidad de tropas, se preocupó. Y Bolívar, lo contrario de Barreiro, Bolívar vio perdida la batalla, que incluso
3 días después de la batalla, le escribió a Francisco Mariño, que hasta pensó en suicidarse en ese momento. Bolívar pidió ayuda diciendo: Virgen de allá donde hacen los tiestecitos, se nos vino la caballería y se nos perdió la batalla. Se le olvidó el nombre del pueblo donde hacen los tiestecitos, que era donde hacían objetos de barro, ollas de barro y jarras. El pueblo se llama Tutazá, donde hoy, ahora hay 15 minutos de distancia de aquí, que es ese pueblito, donde hoy en día veneran a la Virgen de la Libertad, que es la misma Virgen del Rosario. Cuando nuestro libertador Bolívar terminó de pronunciar estas palabras, lo estaba escuchando el coronel Juan José Rondón. Se le acerca y le dice a Bolívar: Rondón, mi general, ¿cómo que se nos ha de perder la batalla si mis hombres ni yo hemos peleado? Permítame hacer una entrada. Bolívar, en su preocupación, dice que lo asciende de sargento segundo a coronel, imagínense, a oficial superior, a Rondón, y le dice: Coronel Rondón, haga lo que pueda, salve usted la patria. Salve usted la patria es el lema de los batallones de caballería del ejército colombiano. Tomó el mando el coronel Rondón, cogió un caballo y se montó en él, y vea lo que lo ven a escultura, ahorita lo vamos a ver desde allá. Se voltea de espaldas y le dice a la tropa, a 300 hombres de caballería que están bajo su mando, y les dice: camaritas, los que sean valientes, síganme, porque este día triunfamos. Y de los 300 solo lo escucharon los 14 lanceros, los 14 llaneros que están aquí representados, que eran de los más valientes, sanguinarios, que parecían leones desencadenados. Como tomó el mando el coronel Rondón, le dijo a 7 de los 14 que se vinieran adelante con sus caballos pisoteando a las tropas españolas. Unos eran pisoteados por los caballos, otros soldados españoles hacían hacia el pantano, y los otros 7 venían detrás rematando a punta de lanza al que iba quedando herido. No quiere decir la historia que 14 y 15 con Rondón fueron los únicos que pelearon contra los 600 soldados españoles, no. Pero ellos fueron los valientes, los berracos, los corajudos, los tenaces. Porque tuvieron la iniciativa. De lanza, abrieron brecha, abrieron camino dentro de las tropas enemigas españolas, que minutos antes Bolívar había visto la batalla perdida. Fueron los que le dieron ánimo al demás ejército patriota. Cuando ya nuestro libertador Bolívar se dio cuenta que aquí al Cerro del Cangrejo llegaron primero los 15 valientes, antes que los españoles, y que la Legión Británica y el hombre de la ley, después de tanto derramamiento de sangre, lograron coronar el Cerro de la Guerra. Quitaron la bandera de España e izaron la bandera de la Nueva Granada. Sintió alivio nuestro libertador Bolívar, inmediatamente mandó tocar la corneta de batalla y gritó a 3 coroneles diciéndoles: a la carga pronto Mujica e Infante Carvajal, porque hoy llegó el día de vencer o morir. Vencer o morir es el lema de los batallones de ingenieros del ejército colombiano. Y Bolívar envió a los 3 coroneles con sus batallones para que apoyaran a los 15 valientes que estaban aquí, arriesgando su vida y batiéndose por el amor a la libertad y por el amor a la patria. Dentro de los 14 lanceros menciona la historia a un sargento segundo llamado Inocencio Chincá. Inocencio Chincá era natural de Tame, Arauca, de descendencia indígena. Inocencio Chincá había sido herido levemente en la primera batalla en los páramos de Pitba y Paya por el capitán Ramón Francisco Bedoya, el que venía al mando de los 600 soldados españoles, y allá habían jurado que donde se encontraban seguirían el duelo, y aquí se encontraron el 25 de julio. Cuando Inocencio Chincá vio al capitán Bedoya, le dijo con palabras desafiantes: a mi capitán Bedoya. Y Bedoya, con 3 soldados más, le mandaron 4 lanzazos de frente a Inocencio Chincá, donde él valerosamente los esquivó. Le volvieron a mandar 4 lanzazos por un costado, y desafortunadamente uno lo atravesó por un costado. Ahorita lo vamos a ver allí en el segundo jinete representado, por el otro lado. Inocencio Chincá cayó gravemente herido al suelo, se paró valerosamente, se quitó la lanza que lo había atravesado, y con su lanza en mano atravesó al capitán Ramón Francisco Bedoya, el cual murió instantáneamente. A Inocencio Chincá lo sacaron gravemente herido hacia Tibasosa, un pueblito allí cerca de Sogamoso, y por el camino iba diciendo: Bedoya me ha herido, pero también se ha ido. 3 días después, debido a su herida, también le dio gangrena, y nuestro sargento segundo Inocencio Chincá falleció. Sus restos reposan actualmente allí en Tibasosa. En honor a él, la escuela de suboficiales del ejército que está en Melgar, Tolima, en Tolemaida, lleva su nombre. Los departamentos de Arauca, Casanare, soportando altas temperaturas y bajas temperaturas en los páramos de Pitba y Paya, 3 grados sobre cero, incluso bajo cero, pero por el amor a la patria y por el amor a sus esposos venían acompañándolos. ¿Cuál era la labor de ellas? Prepararle la comida a sus esposos y alcanzársela, curarlos de las heridas de las otras batallas, y recogían lo que el enemigo caído iba dejando. De las 4 batallas que les mencioné a ustedes en su orden, esta tercera
fue la más tenaz, la más sangrienta, la más decisiva. 9 horas de derramamiento de sangre, más de 1000 muertos, entre ellos 450 patriotas, 550 soldados españoles, fuera de la cantidad de heridos. El prócer boyacense de Tibasosa, Boyacá, Francisco Mariño, y 100 vecinos del lugar al día siguiente fueron los encargados de la penosa labor de recoger los muertos y enterrarlos en diferentes poblaciones aledañas. Ese 25 de julio de 1819 era un día domingo y a las 3 de la tarde, en pleno derramamiento de sangre, cayó un aguacero que nunca había caído en la historia de este lugar, el cual favoreció a nuestros patriotas. ¿Por qué los favoreció? Como lo podemos ver en la escultura, muchos venían con faldas, vestidos de mujer que 19 días antes en la población de Socha les habían regalado, porque ellos llegaron allí prácticamente casi desnudos debido a la travesía del río Arauca, el río Cravo Norte, el río Casanare, el río Tama y la travesía de los páramos de Pilba y Paya. Y lo importante era cubrirse del frío para no morir de hipotermia. Por eso muchos venían con ropa ligera y hasta de mujer. Mientras que los españoles venían con uniformes gruesos. Se les mojó, les pesaba. Se les mojó la pólvora y la munición porque hoy traían fusiles de 5 tiros. No pudieron disparar sus fusiles. A las 6 de la tarde, cuando Barreiro se dio cuenta que iba perdiendo la batalla, inmediatamente ordenó la retirada de sus tropas nuevamente hacia Paipa, dejando todo el botín abandonado en la casa de las 6 ventanas, dejando fusiles, caballos, cornetas, material de intendencia y hasta víveres para alimentar, dejaron abandonado. Porque la meta de nuestro libertador Bolívar era coger prisionero a Barreiro, pero él no esperó. Todo lo que el enemigo dejó, nuestras tropas patriotas se apoderaron de ello. En horas de la noche, cuando todo transcurrió en calma, regresó Bolívar a este lugar que estamos visitando, al Cerro del Cangrejo, y le dijo al coronel Rondón: lo felicito, coronel Rondón. Usted hoy ha sido el padre de la patria. Qué gran cumpleaños me ha dado. Bolívar tomó el triunfo de la batalla como regalo de cumpleaños porque el día anterior, como lo dije al inicio, había cumplido 36 años de vida. En horas de la noche regresó Bolívar a los corrales de Bonza, a Duitama, y al día siguiente, 26 de julio, le hizo un reconocimiento por su valentía y su coraje a los 14 lanceros y a Rondón. Esta placa que está ahí, están los nombres de los 14 lanceros y a Rondón y los grados en que fueron ascendidos. 2 días después, en los corrales de Bonza, en Duitama, Bolívar dictó una ley marcial que daba 24 horas de plazo y el que desobedeciera corría con pena de muerte, que todo varón de 15 a 40 años tenía que prestar el servicio militar obligatorio. Desde hace 191 años hasta el día de hoy se sigue cumpliendo esa ley, que hoy en día el servicio militar no es de 15 años, de 18 a 20 hasta 25 años. Con esta convocatoria